Feliz noche para todos, feliz de estar cada viernes con ustedes. Hoy en esta masterclass vamos a hablar un poco acerca de Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Bueno, hoy vamos a conversar un poco acerca de él. Entonces vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de comunión. Y lo invocamos diciendo, ven Espíritu Santo, cólmanos de tu amor, cólmanos del poder, del don del discernimiento para que nos hagas vislumbrar esas palabras de conversión tal como las tuvo Pablo, ese sentimiento, esa visión, que podamos vislumbrar ese rostro glorioso de Cristo para que podamos sumergirnos en su mar de misericordia, en el mar de su conversión y caminar hacia Él cada día. Ven Espíritu Santo, cólmanos siempre de tu amor y de tu comunión para que podamos transitar por ese camino de conversión sin dolor, sin amargura, sin sacrificio, sino más bien prestos a tu voz, tal como Él le escuchó. Amén. Entonces, bueno, vamos a proceder a compartir pantalla. Ahí se ven. Ahí se ve, Cris. Ok, bueno, entonces vamos a Pablo. ¿Qué podemos decir de Pablo? Por allí las chicas que están sumergidas cada día en la Sagrada Escritura. ¿Qué podemos hablar de Pablo? El apóstol de los gentiles. Tal cual, tal cual. ¿Qué más? Era de Tarso, era un judío muy judío y defendía su judaísmo a troche y moche. Por eso persiguió a los cristianos, a estos que todavía no llamaban cristianos, pero Claro, claro. Entonces, Pablo era una persona muy letrada, muy estudiada. Entonces, era una persona que defendía la ley y perseguía a todos esos que iban en contra de la ley. Entonces, bueno, vamos a buscar aquí. Saulo, inicialmente su nombre, nacido en Tarso, ciudad grecorromana, de allí que era un ciudadano romano, provenía de una familia judía de la tribu de Benjamín. Pero un día, ¿verdad? Un día, ¿qué le pasó a Pablo? Un día Saulo iba a llevar unas cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén camino a Damasco, cuando sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. Fíjate, qué impresionante. Ya él lo llamaba, ¿quién eres tú, Señor? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Fíjate que le hace la pregunta, ¿no? Y lo llama por su nombre, Saulo, Saulo. ¿Qué les hace recordar que el Señor lo llame por su nombre? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Que te conocen. El Señor sabe quién eres, sabe cómo te llamas, sabe lo que hay en tu corazón. ¿Por qué
el rostro de Jesucristo? ¿Por qué el Cristo glorioso se le presenta? El Cristo resucitado se le presenta a Saulo. Con su nombre lo llamaba. Porque lo conoce, sabe quién es, conoce su corazón. A quien tú persigues, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya lo conoce, ya sabe quién es. Y fíjate que a veces nos alejamos de la compañía, de la presencia de Dios, creyendo que Él no se va a acordar de nosotros, creyendo que nos ignora, creyendo que alejándonos, Él nos va a olvidar. Y resulta que no. ¿Cómo el Cristo resucitado se le aparece a Saulo y le dice 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque era él, lo reconoce, sabe quién es, sabe lo que hay en su corazón, sabe lo que hacía. Entonces a veces pensamos que Dios no nos ve, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué paso tantas calamidades? Dios se olvidó de mí. Es fácil decir eso, pero Dios no se olvida de sus hijos. No se olvida de sus hijos, los conoce, sabe quiénes son, conoce su corazón. No necesitas hablar tanto ni gritar en las esquinas para saber que ese Dios te conoce, sabe quién eres. Entonces, bueno, Saulo experimenta de allí en adelante un proceso de conversión inmediato que se llama metanoia. Metanoia es un cambio radical en la vida. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Él experimentó un cambio radical en su vida. Él, que no creía, que perseguía, empezó a creer. Empezó a creer. Entonces, fíjate, solamente por ver ese Cristo resucitado. No lo había visto nunca, no quería saber nada de él, nada. Pero fíjate que experimentó ese amor, esa conversión en ese momento. Pero fíjate que nosotros experimentamos el amor de Cristo todos los días. Vamos a la Eucaristía, vamos a la misa. Compartimos con personas que están en la misma sintonía que nosotros y todavía somos tibios. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué somos tibios si la Iglesia Católica nos concede todos estos sacramentos para acercarnos a ese Cristo vivo? Entonces, esa sería una buena pregunta por hacer. ¿Por qué me alejo yo de ese Cristo que está conmigo, que me consuela, que me acompaña, que es la misericordia encarnada de Dios? Entonces, no tengo por qué alejarme de Él, no tengo por qué huir, no tengo por qué hacerme creer de que Dios se olvida de mí, no me conoce, no sabe quién soy. Entonces, esas serían unas preguntas para hacernos a nosotros mismos. Tenemos hoy día los sacramentos de la iglesia y no nos hacemos presentes, no nos hacemos presentes. Entonces, bueno, a raíz de esa metanoia que experimentó Pablo, ¿verdad? Escribió cartas a diversas comunidades. Estas cartas se clasifican en 4 grupos. Entonces, fíjate, están las cartas soteriológicas, que son las cartas de la salvación. Ahí entra la carta de los romanos, la primera y segunda de Corintios y la de Gálatas. ¿Qué habla esa carta de la salvación? Bueno, se centra en el mensaje central, es la salvación por parte de Dios para todo creyente. ¿Ves lo que estamos hablando? A todos los que creen. El hombre unido a Cristo por la fe y en su espíritu recibe gratuitamente la liberación a través de la ley.
la liberación del pecado y de la muerte, siendo esta misma fe y la fuerza del Espíritu la que lo hace libre, la que lo hace florecer en el hombre las obras buenas. Fíjate que eso está en Romanos 8, del 1 al 4 y en el Gálatas. Este grupo de cartas, que son las cartas de la salvación, centran su mensaje en la salvación de Dios al hombre. Pero ese es un mensaje nuevo. Eso lo trajo Pablo hoy día. No. Los que hemos estudiado el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta que es una historia de salvación. El ser humano ha caído en el pecado y Dios en reiteradas ocasiones lo ha salvado. Volvemos a caer en el pecado y vuelve Dios a mandar reyes, jueces, líderes para sacar al pueblo del pecado. O sea, Él ha sido un Dios que acompaña, ha acompañado y sigue acompañando a su pueblo siempre. Entonces, fíjate, este mensaje que dice Pablo no es de hoy, no es de ese momento. Siempre Dios ha mandado ese mensaje de salvación y siempre ha enviado gobernantes, personas que han sido instrumentos para esta salvación. Entonces, bueno, tenemos otro grupo de cartas que son las cartas cristológicas, que son la carta de los Efesios, Filipenses y Colosenses. El tema central es Cristo, que instaura el orden nuevo, como cabeza de la iglesia en la nueva creación para la plenitud del ser, de Dios y del mundo en Dios. No del mundo solo, sino de el mundo que vive en Dios. Entonces, es el Cristo enviado por Dios, es el Hijo de Dios. Es Cristo como cabeza de la iglesia. En sí es la misericordia de Dios encarnada. Entonces, ahí es donde podemos ver en la carta de los Efesios, Filipenses y Colosenses parte de ese mensaje. La carta de los Efesios yo siempre la recomiendo que la lean. Es corta, tiene 6 capítulos, lo pueden leer en una tarde donde no tengan otra ocupación. Porque la carta de los Efesios es, es una carta que te da las herramientas para combatir contra el mal que nos acecha cada día. Revestirnos del Evangelio, calzarnos con la fe, ayuno, oración, caridad. No peleamos contra personas, peleamos contra potestades del mal. Entonces, ¿cómo combatimos ese mal? Con el Cristo mismo, con el Evangelio. Entonces, por eso es que el tema central de estas cartas es el mismo Cristo que instaura ese nuevo orden. La vida eterna, la promesa. Entonces, ese mensaje lo vemos en esas 3 cartas. Seguimos con el otro grupo de cartas que son las cartas escatológicas, que hablan de la parucía. Allí vamos a encontrar ese mensaje en la primera y segunda carta de Tesalonicenses. El pensamiento del apóstol está centrado en la resurrección de Cristo, la parucía, la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza, que traerá la salvación a los que hayan creído en Él, aun cuando hayan muerto. Los que creemos en Él, los que creyeron en Él, aun cuando estén muertos. Entonces, ese mensaje lo vemos allí en esas 2 cartas muy importantes, son muy bonitas porque son cartas que nos llenan de esperanza. Y el último grupo de cartas, encontramos las cartas pastorales o eclesiales que hablan el ministerio de los fieles. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Se enfocan en la organización
y el régimen de las comunidades cristianas en el orden. Todo tiene un orden. La paz y la tranquilidad se logra con un estado de orden, con un estado de disciplina. Entonces, estas cartas se enfocan en la organización y el régimen de las comunidades cristianas, así como también las responsabilidades y funciones del ministerio de Cristo, señalando que la conducta ciudadana y respetuosa se extiende en la iglesia, la familia y el trabajo. Fíjate que él está hablando de algo que no está fuera de la realidad o nos está pidiendo que algo difícil, no. Fíjate lo que pide. Señalando que la conducta del ciudadano sea respetuosa y se extienda a la iglesia, la familia y el trabajo. Algo que a veces no tenemos en el diario acontecer, no respetamos a nuestros compañeros de trabajo, no respetamos a los miembros de la familia, es que ni siquiera respetamos al vecino. Entonces, la paz y la tranquilidad es un estado de orden, de disciplina, que comienza con el respeto, la actitud respetuosa que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. Siempre hablamos de que los valores se perdieron, de que ahora estamos en tiempos modernos y tiempos de agresión, de violencia, pero el cambio comienza conmigo mismo. Si yo vivo en esa tranquilidad, esa paz y ese amor de Cristo, difícilmente voy a ser una persona conflictiva, voy a ser un vecino conflictivo, voy a ser un compañero de trabajo agresivo, violento. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vivo en esa tranquilidad y en ese amor y en esa comunión. Entonces, cuando yo internalizo esa conducta, por supuesto, que mis actos van a ser diferentes a partir de ese momento. Fíjate todo lo que escribió Pablo a partir del momento que conoce a Cristo resucitado. Pero nosotros vamos a la iglesia, tenemos los sacramentos, conversamos con nuestros amigos los sacerdotes, conversamos con compañeros que están a nuestro alrededor en la misma sintonía armoniosa de la iglesia, pero resulta que cuando llegamos a la casa es un desastre. Gritamos, ofendemos, tiro la puerta. Entonces, esa conducta no aplica para una persona de fe, una persona que vive en esa tranquilidad y en ese amor de Cristo. Una persona que agrede y grita al vecino, que agrede y grita al compañero, a los amigos, al compañero de trabajo. Entonces, una persona que vive atormentada, entonces sales de la iglesia, que acabas de recibir la comunión y llegas a tu casa peleando. Entonces, no vives en la alegría de Cristo. No practicas la fe, el amor y la misericordia encarnada, que es el mismo Cristo. Entonces, fíjate, Pablo apenas lo conoció, apenas tuvo ese contacto con él experimentó un cambio radical en su vida. Nosotros experimentamos un cambio paulatino, un día a la vez, un poco hoy, un poco mañana, pero Pablo lo experimentó de manera inmediata, que por eso es que el cambio de él fue una metanoia. Entonces, ¿cómo lo ven hasta acá? Bien, bárbaro. Entendible. Sí, se entiende bien. Quería preguntar, a veces en la misa se leen estas cartas, ¿no? A los filipenses, o sea, antes del Evangelio, ¿no? Sí, sí se leen, pero siempre un fragmento de las cartas en cada día, pero siempre se lee un poco, ¿no? Son fragmentos pequeños. Vamos a recordar que nosotros para comprender estas cartas, las tenemos que estudiar una a la vez, no leerlas todas en una oportunidad, o sea, vamos a irlas leyendo. Lo ideal es que las puedan leer así por grupos. Entonces, por esos grupos que aparecen allí, las cartas de la parucía, de la salvación, o sea,
vamos a de repente estudiarlas por grupo, porque si no, si uno las lee todas juntas, no las vas a comprender, sino más bien vamos a verlas una a la vez, son cartas cortas y unas un poco más largas, pero para eso es el curso intensivo de Biblia, de teología bíblica, para que uno le enseñe esa técnica de leer el Evangelio especialmente, que es donde se centra este estudio que estamos ofreciendo acá. Yo quería leer parte de la labor de Pablo, que fue lo que él realmente pues mostró en estas cartas, parte de eso, ¿no? La proclamación de Cristo crucificado y resucitado, del que fue testigo. Él habló de ese Cristo que lo vio, que vio. Entonces, él fue testigo de, yo lo vi, él habla en primera persona en esas cartas. Muestra un evangelio de fe común. Se dirige especialmente a la conversión de los gentiles. La fe es amor. Como hijos de la luz, la salvación por parte de todos los creyentes, una salvación que no es para un pueblo, no es para una ciudad, no es para un grupo de personas, no, es para todos los que creen. La santificación del cuerpo, la primacía, la caridad y la unión con Cristo. La parucía que traerá la salvación a los que creyeron y combatir el mal que nos acecha a cada uno. Fíjate que este es parte de los mensajes que aparecen en estas cartas. Entonces, está bueno porque cada una tiene un sentido, fue dirigida a una comunidad en especial, pero cuando nos sumergimos en la lectura de estas cartas, nos damos cuenta que esos problemas se siguen presentando hoy día a 2000 años de historia, que es lo peor. Yo creo que esa es la peor parte. Una Entonces, pregunta, ah, si, digamos, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo le sucede eso a Pablo? no, Desde el momento en que fue ¿cómo se llama? La crucifixión, ¿no? Y la resurrección. O sea, pasó 10 años, 15 años, 20 años y le sucedió eso a Pablo. Le pasó a la misma edad de Jesús, a los 30 años, 33. no, bueno, ¿Cuánto tiempo o sea, se puede saber exactamente, eso? no, exactamente, él se le parece el Cristo resucitado, pero, o sea, de decirte que tenía una edad, Pablo, no, no está, hasta donde no le he visto, que diga, mira, Pablo tenía tanta edad, o sea, No, de no, que, ¿cuánta edad tenía Pablo? No. ¿Cuánto o tiempo sea, había pasado, digamos, para que hubieran tantos cristianos que Pablo iba y los perseguía? claro, acuérdate que ¿No? Cristo, Porque, o sea, cuando fue la crucifixión, era Jesús y sus pocos apóstoles. Pero resulta que Pablo ya estaba matando es que cristianos. Había estaban pasado todavía. un siglo. Claro, es que estaban todavía los apóstoles, o sea, allí, porque Pedro y él se conocían, o sea, ellos se conocían, o sea, estaban en plena vida de discípulos. Entonces, es parte de eso. Bueno. Entonces, bueno, parte de la personalidad de Pablo era su perseverancia, el entusiasmo, el amor a Cristo, la alegría del Evangelio. De hecho, de repente se tenían hasta celo, Pedro y Pablo, se tenían de repente celo por la forma como Pablo lo hacía, ¿no? Entonces, de repente se podría haber alguna rencilla allí, ¿no? Pero era parte de eso, o sea, parte de la convivencia. La constancia, la conversión, la autoridad, la creencia en sí mismo, el testigo de la fe en Cristo, la formación y preparación en la Iglesia Católica. O sea, él abarcó muchos temas, muchos aspectos que nosotros, que en sí lo que vamos a mirar en este momento es
todas esas características que lo llevó a él a vivir el evangelio y difundirlo. Porque a veces nos quedamos en lo celestial, en lo divino, en lo bonito, en el estado de gracia, pero no difundimos el mensaje. No somos capaces de difundir el mensaje. Entonces, eso también fue parte de lo que él hizo, llevar ese mensaje, ese evangelio a toda la creación, tal como termina el evangelio de Marcos. Ajá, vamos a colocar aquí, hay una lámina que yo quería que la vieran. Esta. Voy a leer esta lámina, este pasaje que les coloqué, porque de repente nos desalentamos, pero este pasaje da a entender que lo que pasamos en algún momento de nuestra vida no es nada en comparación con lo que él vivió. Voy a decir una locura. Yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte, he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligrosos de río, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los despoblados, en el mar, entre falsos hermanos, fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias, quien desfallece sin que desfallezca yo. ¿Quién sufre escándalos sin que yo me abrace? Fíjate, él relata allí, esa está en la 2 de Corintios 11, del 23. Ese pasaje refleja todo lo que él pasó. Nosotros no pasamos ni una tercera parte de eso, ni una cuarta parte de eso. Pero cuando alguien nos mira mal en la iglesia, no voy más. Pero cuando el sacerdote grita, ay, me miro mal, no voy más. Pero resulta que no obtengo los frutos que deseo. En el grupo de catecismo tampoco voy más. Entonces, fíjate este pasaje, todo lo que pasó. Fue preso, azotado, fue un náufrago, peligros entre los compañeros, falsos hermanos, trabajo, noche sin dormir, pasó hambre. Y nunca se quebró en la fe. Entonces, eso es lo que queremos mostrar aquí. Por supuesto que nosotros queremos mostrar más profundamente este estudio en un intensivo que vamos a dar en 5 días, que está bueno que se inscriban porque va a mostrar el método de estudio, ver, juzgar y actuar, para yo hacer una retrospectiva de mi vida en comparación con lo que yo vaya leyendo en la Sagrada Escritura. ¿Cómo me veo, cómo me he visto yo, cómo yo voy a juzgarme yo mismo a través de la Sagrada Escritura y cómo voy a actuar a partir del momento en que yo obtenga ese conocimiento? Entonces, esto es lo más importante de la Masterclass, que se den cuenta que podemos sumergirnos más profundamente en la Sagrada Escritura para cambiar nuestro estilo de vida,
Porque eso es lo que apunta realmente. Para eso nos sumergimos en la Sagrada Escritura. Porque todo de repente, qué lindo, qué palabras tan bonitas, pero realmente no practico nada. Entonces, la idea de un estudio bíblico es sumergirme en esa misericordia encarnada que es Cristo para yo cambiar y modificar día a día mi conducta, mi pensamiento y pasar por el filo de mis acciones a través de los pasajes bíblicos, tal como Cristo nos los enseñó. Entonces, fíjate todo lo que pasó Pablo, todo lo que experimentó esa persona hasta el día que muere, y nosotros no experimentamos ni un cuarto de lo que él pasó, pero nos caemos y no vamos más, nos desmotivamos. Y entonces terminan siendo excusas para no fomentar el cambio que queremos. Entonces, bueno, ¿qué les ha parecido hasta hoy? Y es algo, digamos, uno sabe las cosas de lo habitual, digamos, lo sencillo. Mi catequista fue mi mamá toda la vida, y bueno, ir a la iglesia, acompañar, hacer las jornadas de Cáritas, hacer las jornadas de para ayudar a construir la iglesia en Pasos del Rey, los scouts, éramos todos chicos, nos gustaba mucho, ya muchos de aquella época no nos vemos, no sé dónde están, eh, pero digamos, el mensaje de Pablo de la evangelización y nos llegó y con, digamos, así básicamente, digamos, no para tener, que nos sirva para crear nuestra familia, para seguir, digamos, el camino de ser buenas personas como Cristo nos pide que seamos buenos, ¿no? Porque hay dos, una que es los mandamientos de la ley de Dios y otra es eh, el nuevo mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y si no nos alcanzaba con eso, mi mamá nos decía, no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. O sea, así, digamos, es básico, digamos, la fe, o cómo podríamos decirlo. Es sencillo. Una vez, una señora en la puerta de un colegio estaban hablando también que había que anotar a los chicos para la primera comunión, qué sé yo, y la señora dijo, bueno, después de todo, el que tiene fe tiene cada escalón. Si querés los vas subiendo, y si no te quedas en el escalón que estás, ¿no? Entonces, y sí, la verdad que es así. Estamos en un Claro, escalón, nos suben en los escalones, nos van subiendo. Llegamos a una temporada que estamos en uno y andamos bien, bajamos, después volvemos a subir, así. claro, claro. Pero Y a para, Pablo le debe haber pasado algo parecido. No debe haber sido así para tan... crecer en la fe, para crecer en la fe, nos tenemos que sumergir en la Sagrada Escritura, Mm, para incrementar esa fe, subir, profundizar, para que nosotros podamos tener un estado de mayor gracia y de mayor comunicación con Dios. Porque ahí te dice todo, ahí te lo dice. El hecho de leer ya las parábolas, ujú, entonces ahí te va diciendo cómo vas a actuar el día a día. ujú. Entonces uno Sí, va modificando su conducta en base a lo que vamos leyendo, a lo que se nos va revelando, se nos va vislumbrando. Entonces, mm, si no leemos la Sagrada Escritura, no se nos va a revelar, no se nos va a vislumbrar y no mm, modificamos nuestra conducta. Entonces, mm, claro, esa fe va creciendo en la medida en que tenemos más contacto con Dios, hablamos más con Él,
nos sumergimos en el silencio de la oración y no en la algarabía, no en los gritos, sino que nos sumergimos en el silencio con Él. Ujú. Sí. Así como Cristo, el mismo Cristo oraba. El mismo Ujú. Cristo no peleaba en las esquinas, ni pegaba gritos, ni no. Se iba a orar en la tranquilidad, en la soledad, en el silencio. No, pero Así, una vez se enojó y rompió todo. Se enojó con un becerro de oro claro, ya y... esa era, claro, pero ya es otra, pero te hablo en los momentos de oración. Ah, sí. Sea, te hablo en los momentos de oración, que es cuando creces, cuando tú creces en tu fe, cuando tú creces y madura la fe. Es una fe adulta, vamos a decir así, una fe madura. Entonces, son esos momentos los que hacen crecer, los que hacen sumergirte en la intimidad de la habitación, tal como lo dice el Evangelio, en la intimidad de tu habitación, ora, que Sí. Dios que está en lo secreto, está allí en el silencio, te escuchará. Pero ¿Ven? es como dice Pablo también, ¿no? Que hay que conocer a Cristo y bueno, ¿cómo lo vas a conocer si no hay nadie que te lo predique, ¿no? Sin que nadie te diga, No te lo presentan. no te lo presenta. Y bueno, ahí para eso Dios nos dio la Sagrada Escritura donde Dios habla. O sea, nosotros vamos a escuchar a Dios también leyendo eh, o escuchando a alguien como vos, Cris, que nos enseñás. Porque Dios pone maestros, pone a los sacerdotes que nos predican en las homilías, ¿no? Nos Claro. van explicando las escrituras para que nosotros, como decís, vamos metiéndonos un poquitito más en conocer más a Cristo. ¿M? Esa. A Él lo conocemos a través justamente de las Sagradas Escrituras, también de la tradición y del magisterio, pero es la base. Y además, yo digo siempre, yo soy catequista, entonces yo enseño que en el libro, en la Sagrada Escritura, es nuestro manual de uso, ¿no? Digo, cuando uno compra un aparato, enseguida buscar el manual de uso, como lo tengo que usar. Bueno, Dios nos creó. Entonces, como nos creó, Él sabe cómo nosotros tenemos que ser para que nuestra vida sea buena y especialmente para que podamos ir al cielo, ¿no? Y Claro, la salvación, el mensaje de salvación, el mensaje de la parucía. Por eso es que él tiene varios mensajes en las cartas, porque él se sumergió en ese amor de Cristo precisamente. Entonces, él lo vio. O sea, los apóstoles lo conocieron, caminaron al lado de él, pero Pablo habla de- no, Pablo lo conoció resucitado, o sea. Ahí es donde está la diferencia. Por eso la conversión de Pablo fue radical. ¿Sí? Él conoció un Cristo resucitado. Él no conoció el Cristo que caminó con los otros apóstoles. Entonces ahí es donde está también. Entonces él lo vio y él lo vivió. Entonces nosotros tenemos hoy día todos esos sacramentos y nos alejamos, no participamos en ello. ¿Por qué? Bueno, nosotros mismos nos alejamos de la oración, de Dios, de la iglesia. No es Él. Así como Él llamó a Saulo 2 veces por su nombre, también Samuel fue llamado por su nombre. Samuel, Samuel, ¿te acuerdas? ¿Y qué dijo Samuel? Háblame que tu siervo escucha. ¿Ven? escucha. Entonces, Saulo también lo llamaron 2 veces. Eres tú, es contigo, es como que, ¿sabes qué? Es contigo, no es con otro. Mm. ¿Ves? Entonces, ¿qué buscamos mostrando en esta oportunidad? Estos pequeños fragmentos de lo que era Pablo. Bueno, la vida, las cualidades que él tuvo, la perseverancia, él utilizó todo su conocimiento para difundir el Evangelio. Todo su conocimiento, porque era una persona letrada, era una persona estudiada, venía de buena familia.
Y resulta que utilizó todos sus conocimientos para difundir el evangelio. A veces pasamos por una universidad, nos formamos en el área y ¿saben qué? Vivo mi fe tranquilita en mi casa. No difundo el mensaje de amor, de salvación, de vida eterna a nadie. Entonces, él es el ejemplo de eso. Utilizó sus conocimientos para difundir el mensaje de Cristo. Y de un Cristo resucitado, no un Cristo muerto, no el Cristo que quedó en la cruz. Entonces, es parte del mensaje que queremos mostrar. Por eso yo la insto a que lean un día a la vez las cartas paulinas, para que puedan ver el mensaje central de cada una de ellas. Son cartas cortas, unas más largas, unas más cortas, pero lo pueden leer dependiendo de las cartas, los capítulos se dividen por grupos, entonces también es otra forma de leer. Pero todo eso lo van a saber, lo van a profundizar en el intensivo que estamos ofreciendo, porque precisamente en 5 días no es solamente mostrarte qué es lo que hay en la Sagrada Escritura, es mostrarte a ti mismo, cómo has actuado hasta hoy y cómo vas a actuar mañana. Porque el método que estamos ofreciendo es el método ver, juzgar y actuar. Entonces, cómo hemos actuado es una mirada interior. Lo que estamos haciendo es una mirada interior. Juzgar a través de la Sagrada Escritura no es otro que me juzga, es lo que está allí escrito. Y el actuar es lo que vamos a actuar de ahora en adelante, puliendo todo lo que ya no queremos seguir siendo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta entrega y bueno, los esperamos que difundan el mensaje para inscribirse en este taller de intensivo de teología bíblica, así como también los acompañamientos espirituales que puedan ser una vez al mes o 2 veces al mes en este caso. Bueno, vamos a ponernos a darle gracias al Espíritu Santo, espíritu de amor, espíritu de comunión, gracias Espíritu Santo por colmarnos de tus dones, especialmente el don del discernimiento. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos vislumbrar esas obras, esos escritos que dejó Pablo no por cuenta propia, sino por mandato del mismo Dios, que lo hizo escribir todo ese legado que hoy día lo concebimos como Sagrada Escritura. Gracias, Señor, gracias por prepararnos cada día y concedernos todo ese discernimiento, toda esa ciencia, piedad, inteligencia, temor a Dios. Cada día para caminar contigo, no nos dejes solos, camina con nosotros. No permitas que nos perdamos en el camino. Llévanos a ti siempre. Amén. Bueno, chicas. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Te dejo una pregunta para la semana que viene. ¿Cuál es, según tu entender, la espina de la que habla Pablo? Gracias. Pero para la semana que viene. El aguijón de Pablo. ¿Cuál era? El aguijón. Que nos conteste la semana que viene, dice. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chicas. Chao, Y bueno, chao. difundan el mensaje. Amén. Bueno, chao, Cris, Bendecida gracias por semana. todo. Nos vemos.